¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo sobre el Manchester City de Pep Guardiola, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Como podéis ver, Pep Guardiola utiliza un 4-3-3, que en el FIFA va a ser el 4-3-3 contención, con MCDs, 2 MCs, extremo izquierdo y extremo derecho, pero realmente cuando Pep Guardiola tiene el balón y avanzan un poco en campo rival, este 4-3-3 en muchas ocasiones se parece más a un 3-4-2-1 o un 3-2-5, ya que lo que está utilizando normalmente es que Rico Lewis se mete como si fuese al lado de Rodri, un doble pivote, y entonces De Bruyne y Gundogan se meten como media puntas con los extremos bien abiertos y el lateral izquierdo, que saque en defensa, se mete en línea de 3. Gaining possession as quickly as possible. Hopefully we get a really good game here. El Manchester City siempre trata de jugar el balón desde atrás y siempre trata de tener la posesión del balón. Entonces a veces en algunas ocasiones el equipo rival les presiona cuando están en salida de balón el City, y ahí es cuando el City trata de combinar, salir jugando, y una vez que consigue encontrar a los extremos, si Haaland está en el campo, pues pueden montar ya, una vez salido de la presión, el contraataque con ya recibiendo uno de los dos extremos, en este caso por ejemplo Mahrez, y meterle el pase filtrado para Haaland y ya poder meter el gol. Lewis. Riyad Mahrez. Let's see if something comes of this. Big opportunity. Una de las jugadas más clásicas y que siempre ha caracterizado a Pep Guardiola es que cuando el equipo está tocando, por ejemplo, la tiene el pivote y hacen un cambio y consiguen abrir para uno de los dos extremos, cuando recibe el extremo abierto completamente en banda, es De Bruyne el que rompe en el espacio de la zona indefendible, y ahí es donde ya Mahrez, o por el otro lado, si tiene que romper Gundogan, pues les filtran el pase y ahí ya pueden poner el centro atrás y generar peligro. Those plays with Sergio Ramos at the back and leading the line, Lionel Messi. He plays alongside Kylian Mbappe. Y es que algo que utiliza mucho el City es que cuando está tocando el balón ya en campo rival y por ejemplo están por la banda izquierda acumulando zonas de pase con muchos jugadores en ese lado izquierdo, acaban encontrando un pase atrás para Rodri, que Rodri ya con el control orientado gira y hace un cambio de juego para el extremo diestro, en este caso Mahrez, que está completamente abierto y completamente solo, ya que De Bruyne está un poco llamando la atención del lateral del equipo rival, y ya puede recibir ahí Mahrez, encarar, ganar línea de fondo con su encare y meter un centro al segundo palo o un pase atrás para que sus compañeros puedan rematar. Rodri. Mahrez. Ilkay Gundogan. Y es que cuando el Manchester City profundiza por banda y consigue meter estos centros atrás para que lleguen los compañeros, una pieza clave es Rodri, que siempre está atento a estos rechaces para hacer la presión tras pérdida y recuperar el balón otra vez y que el City pueda seguir jugando. Holland. Well, a top-notch piece of defensive judgment. Y una jugada que utiliza bastante el Manchester City, sobre todo cuando está Haaland en el campo y están tocando en campo rival con este 3-2-5, la tiene por ejemplo uno de los centrales o la tiene Rodri, y como Gundogan y De Bruyne están entre líneas, les encuentran, les buscan y con el mismo control Gundogan ya se gira y Haaland, como ya lo sabe, hace un desmarque desde el segundo central hacia el primero, entre ese espacio ya le filtran el pase y puede tener una ocasión clara de peligro. Akanji has it. There will be 1 minute added on at the end. Holland. Y el Manchester City, cuando hace estos cambios de juego o llega por banda y no encuentra una zona clara de remate y no puede poner el centro o un pase filtrado por dentro, lo que hace es que Mahrez, por ejemplo, tiene el balón ahí en la esquina del córner y vuelve a mirar hacia atrás, y ahí atrás es donde aparece o De Bruyne o el lateral derecho, y desde ahí ponen el pase atrás del extremo para uno de los dos que caiga en esa zona, y en ese piquito del área meten el centro con efecto al segundo palo, donde ya entra el extremo de banda contraria, el punta y el mediocampista. Oh, the threat is there. Now delivering that deep cross.
Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo presión tras perder la posesión, evidentemente un equipo que cuando pierde tratan de robar rápidamente y dominar la posesión. En anchura pondremos 55, bastante abiertos ya que normalmente ya parten de estar muy abiertos, entonces es más difícil que se cierren el equipo, y en profundidad 80, muy alta. En ofensiva pondremos plan de juego, construcción lenta y creación de oportunidad, posesión, ya que es un equipo que es el que más posesión tiene, por tanto no podíamos ponerle otra cosa. Y en anchura pondremos 70, ya que dan mucha amplitud para siempre dar muchas salidas de balón con 7 hombres al remate. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero le pondremos sale por los centros y guardameta libero, sobre todo porque como tenemos la línea tan alta y presionamos tan arriba, es importante que el portero salga automáticamente también en los balones al espacio. A los centrales no nos vamos a tocar nada y a los laterales a que le pondremos quedarse atrás al atacar para que forme esta línea de 3 con Akanji y Stones cuando tenemos el balón, y a Lewis lo vamos a dejar en equilibrado y invertido para que en algunas ocasiones se meta de doble pivote con Rodri. A Rodri le vamos a poner cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro y nada más. Queremos que Rodri siempre se quede fijando atrás y siempre sea un poco la escoba del equipo. A Gundogan le pondremos adelantarse, entrar al remate y marcaje al centro, y a De Bruyne le pondremos lo mismo, adelantarse, entrar al remate y marcaje al centro. A Mahrez pondremos bajar a defender, quedarse en banda, queremos que los extremos den mucha amplitud y entrar al remate, para que si atacamos por izquierda también los extremos siempre entran al remate. Y a Grealish le vamos a poner lo mismo, bajar a defender, quedarse en banda y entrar al remate. Con Haaland finalmente le pondremos quedarse en el centro, siempre con una zona central, e importantísimo desmarcarse, porque tanto para estas salidas de balón cuando nos deshacemos de la presión del equipo rival, como cuando filtramos el pase para Gundogan o De Bruyne, con desmarcarse conseguiremos que Haaland constantemente cuando pueda haga el desmarque y busque al espacio y pueda tener esos unos contra unos claros contra el portero. Así que hasta aquí el vídeo de Pep Guardiola y su Manchester City en FIFA 23, y como siempre quiero que me veáis por los comentarios cualquier cosa, cualquier idea, cualquier vídeo o equipo que queráis que traiga, os estaré leyendo por los comentarios.